Yang 15, la hija adoptiva de la familia Shi, había conocido el amor en su forma más pura y desinteresada, un amor que se había forjado y endurecido del crisol de la adversidad. Su vida entera giraba en torno a She Changli, su prometido, y su devoción por él era una fuerza inquebrantable, tan antigua y profunda como las montañas que se alzaban en el horizonte. 7 años habían transcurrido desde aquel fatídico día en que un accidente brutal lo dejó paralítico, postrado en una cama en la lejana y desolada campiña, un exilio autoimpuesto lejos de la opulencia de la familia Shi. La casucha de adobe, perdida entre los campos áridos y el susurro incesante del viento, era su universo. No había lujos, apenas lo indispensable. 15 era sus manos, sus piernas, su voz en la silenciosa desesperación. Cada amanecer la encontraba lavando su cuerpo con ternura, alimentándolo cucharada a cucharada, cambiando sus vendajes con una delicadeza que solo el amor verdadero podía inspirar. Las noches eran largas, salpicadas por sus quejidos de dolor o por el insomnio que consumía a 15, quien velaba a su lado, tejiendo sueños de recuperación que parecían cada vez más distantes. Pero su devoción iba más allá del cuidado cotidiano. Una tarde, el aire se rasgó con el estallido de un disparo. Un cazador furtivo, confundiendo a Changli con una presa en la penumbra del crepúsculo, apuntó. Antes de que Changli pudiera registrar el peligro, 15 ya estaba allí, interponiéndose, su cuerpo frágil recibiendo el impacto destinado a él. La bala le atravesó el hombro, un dolor punzante que solo la urgencia de protegerlo logró mitigar. No hubo queja, solo una sonrisa débil para tranquilizarlo mientras la sangre manchaba su túnica. Los inviernos eran crueles, el hambre una amenaza constante. Para conseguir las pocas medicinas que aliviaban el dolor de Changli o un trozo de carne que le diera fuerza, 15 recurrió a un sacrificio aún más íntimo. Cada luna nueva, en secreto, caminaba kilómetros hasta el pueblo más cercano, donde un doctor rural le extraía su propia sangre. El metal frío de la aguja, la sensación de debilidad posterior, todo era insignificante. Ese líquido carmesí se transformaba en el caldo nutritivo o la amarga infusión que mantenían viva la esperanza en los ojos de Changli. Era una conexión profunda, sí, pero unilateral, donde 15 entregaba todo sin reservas, sin esperar nada a cambio más allá de su existencia. Sin embargo, incluso en el aislamiento, las semillas de la traición podían germinar. Cuando Changli, contra todo pronóstico, comenzó a mostrar signos de una lenta recuperación, un hálito de esperanza que 15 había alimentado con cada fibra de su ser, una nueva sombra se cernió sobre ellos. Fue entonces cuando Mulin, una visión etérea con una tos delicada y una mano llevada al pecho, apareció en sus vidas. Se presentó como una peregrina perdida, una mujer frágil que sufría de una grave dolencia cardíaca, según sus propios y melancólicos relatos. Changli, conmovido por su aparente fragilidad y su belleza sutil, comenzó a dedicarle una atención creciente, una obsesión que 15 percibía con una punzada helada en el pecho. 15 notó el cambio primero en sus ojos, luego en el silencio entre ellos. Un vacío que Mulin llenaba con susurros melifluos y miradas compasivas dirigidas a Changli, pero siempre con un velo de triunfo oculto cuando sus ojos se encontraban con los de 15. La distancia emocional crecía, un presagio sombrío de dolor venidero. Mulin, con una sonrisa dulce y una fachada aún más frágil, se infiltraba en la vida de ambos, sembrando la duda con comentarios inocentes, pequeñas historias que sutilmente desdibujaban la verdad, tejiendo una red invisible que 15 sentía tensarse a su alrededor. El sacrificio silencioso de 15 comenzaba a ser olvidado, eclipsado por una nueva y astuta ilusión. El aire en la pequeña cabaña se había vuelto denso, cargado de una tensión que 15 sentía oprimirle el pecho. Mulin yacía en la cama de Changli, pálida, con una mano temblorosa sobre su corazón, simulando un ataque que helaba la sangre de Changli. Mi corazón no lo resistirá, jadeó Mulin con una voz apenas audible, sus ojos grandes y llorosos fijos en Changli. Solo la sangre del hígado de un ser puro puede salvarme, es un remedio ancestral, un sacrificio. Changli, ciego a la farsa, se arrodilló a su lado, sus ojos llenos de una preocupación febril. Mulin, no te dejaré ir, murmuró, acariciando su frente. Luego se volvió hacia 15, que observaba desde la esquina con una mirada gélida que 15 nunca le había visto. 15, dijo Changli, su voz desprovista de la ternura de antaño. Ella te necesita, es la única manera.
El corazón de Qin se dio un vuelco. ¿La sangre de su hígado? ¿Un sacrificio? La idea era monstruosa, pero la desesperación en el rostro de Changli era tan profunda que por un instante creyó que era genuina. A pesar del dolor punzante en su alma, a pesar de la creciente sospecha, el amor ciego que aún sentía por Changli la impulsó a asentir. No había límites para lo que haría por él, incluso si eso significaba entregarse a una muerte lenta y dolorosa. «Lo haré», susurró, su voz apenas un hilo. Changli se acercó, sus ojos evitaban los de ella. «Para que no sientas dolor, Quince», dijo, con una piedad hueca. Le tendió una pequeña botella con un líquido oscuro. «Es una infusión para aliviar la sensación. Te ayudará a descansar». Quince tomó la botella, su mano temblaba. El líquido era amargo, con un regusto metálico. Lo bebió, sintiendo cómo sus extremidades se hacían pesadas. El mundo se volvía borroso, sus párpados caían con una fuerza irresistible. Se desplomó sobre el colchón de paja, su mente luchando contra la oscuridad que la envolvía. Entre la niebla del sedante, una punzada aguda la arrancó de la penumbra. No era el dolor que esperaba de la extracción, sino algo más profundo, más repentino. Abrió los ojos a medias, la visión distorsionada. La mano de Changli, la mano que una vez había sostenido la suya con promesas eternas, ahora empuñaba un cuchillo. El metal frío se clavó en su costado, una segunda punzada, esta vez acompañada de un calor húmedo que se extendía. «¡Enemiga!», gritó Changli, su rostro contraído en una mueca irreconocible, mezcla de miedo y locura. «¡No me hagas daño!». La traición, el filo de la hoja, la mano de Changli, todo se fundió en una imagen de horror. Quince no entendía, pero el dolor físico era solo una sombra de la herida mortal que se abría en su alma. Él la había apuñalado. Él, su prometido, su razón de ser, la había creído una amenaza. Y el somnífero no era para su comodidad, sino para su indefensión. La conciencia de haber sido drogada sin su consentimiento, de haber sido traicionada de la manera más cruel, la golpeó como un rayo. Despertó con un respingo, el olor a desinfectante y el blanco aséptico de un techo desconocido. No era la casucha de adobe. Una habitación de hospital. Un vendaje grueso envolvía su costado, donde el dolor palpitaba con cada latido de su corazón. La boca seca, los músculos tensos, el agotamiento era total. Pero más allá del tormento físico, yacía una desolación abismal. La imagen de Changli apuñalándola, sus palabras delirantes, la verdad sobre el somnífero, todo era una pesadilla vívida y real. Sus sacrificios, su amor incondicional, su propia sangre derramada por él, todo había sido en vano. Su dignidad había sido pisoteada, su corazón convertido en un campo de batalla. Las lágrimas brotaron sin control, silenciosas, ardientes. Pero con cada lágrima algo se endurecía dentro de ella. El amor ciego se desvaneció, reemplazado por una capa de hielo protectora. La lealtad se convirtió en resentimiento, la devoción en una sed de justicia. Miró sus manos, las manos que habían cuidado a Changli, y sintió una repulsión visceral. «No más, nunca más». «Changli», murmuró, su voz ronca, «nuestro compromiso ha terminado». La decisión fue dolorosa, pero firme, inquebrantable. Este no era el amor que ella había cultivado. Esto era un tormento. Una nueva chispa, fría y calculada, encendió su mirada. Mulin. Ella había orquestado todo, la araña tejiendo su red de mentiras. La venganza sería lenta, suave, devastadora. Su mente, antes nublada por el dolor, comenzó a trazar un plan. Necesitaba poder, influencia, una salida de este infierno. La familia Qin, una dinastía influyente en el extranjero, había intentado en el pasado forjar una alianza con los Shi a través de un matrimonio. Una alianza que Qin se había rechazado por Changli. Ahora, esa alianza se presentaba como su única vía de escape, su única oportunidad para reconstruirse y eventualmente para hacer pagar a Mulin y a Changli por su crueldad. La libertad, el empoderamiento y la venganza se convirtieron en su nuevo credo.
El camino sería largo y difícil, pero 15, la mujer que había dado todo, estaba lista para tomarlo todo de vuelta. Changli, murmuró, su voz ronca, nuestro compromiso ha terminado. La decisión fue dolorosa, pero firme, inquebrantable. Este no era el amor que ella había cultivado. Esto era un tormento. Una nueva chispa, fría y calculada, encendió su mirada. Moulin. Ella había orquestado todo, la araña tejiendo su red de mentiras. La venganza sería lenta, suave, devastadora. Su mente, antes nublada por el dolor, comenzó a trazar un plan. Necesitaba poder, influencia, una salida de este infierno. La familia Qin, una dinastía influyente en el extranjero, había intentado en el pasado forjar una alianza con los Shi, una alianza que Qin se había rechazado por Changli. Ahora, esa alianza se presentaba como su única vía de escape, su única oportunidad para reconstruirse y, eventualmente, para hacer pagar a Moulin y a Changli por su crueldad. La libertad, el empoderamiento y la venganza se convirtieron en su nuevo credo. El camino sería largo y difícil, pero 15, la mujer que había dado todo, estaba lista para tomarlo todo de vuelta. El hospital había sido un refugio temporal, un breve respiro del infierno. Pero el destino, o la malevolencia de Moulin, dictó su regreso a la mansión Shi, un lugar que ahora se sentía más como una prisión que como un hogar. 15, aún convaleciente de la puñalada, se encontró de nuevo bajo el yugo de sus verdugos. La noticia del falso embarazo de Moulin se había esparcido como pólvora, afianzando su posición junto a Changli y otorgándole una licencia para el sadismo. 15 se convirtió en el blanco de una campaña implacable de tormento y humillación, cada día una nueva herida más profunda que la anterior. Una tarde, mientras una modista ajustaba los pliegues de un vestido nupcial de seda cruda, un encargo de la familia Qin para el inminente matrimonio concertado, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Moulin irrumpió, una visión etérea en su túnica de seda, su vientre aún plano, pero su rostro adornado con una sonrisa de triunfo gélido. ¡Qué espectáculo tan patético!, exclamó, su voz agula resonando en la estancia. Intentando atrapar a un hombre con tu desesperación, ¿verdad, Jean 15? La modista, una anciana de rostro curtido, se encogió, temiendo la ira de la concubina favorita. 15 se mantuvo inmóvil, el delicado tejido del vestido ceñido a su cuerpo, como una segunda piel que ahora se sentía como una mortal trampa. Los ojos de Moulin brillaron con una malicia desenfrenada mientras se acercaba, su mano extendida. Con un movimiento brusco y deliberado, desgarró la tela nupcial desde el cuello hasta el dobladillo. El sonido de la seda rasgándose fue un grito de agonía en el silencio. «Esta mujer es una serpiente», escupió Moulin, dirigiéndose a la modista. «Una manipuladora que intentó seducir a mi Changli mientras estaba débil. Una parásita que busca el dinero de los Qin. Ella no merece ni un trapo de seda, mucho menos a un marido». Las palabras venenosas se clavaron en 15 como puñales. La humillación pública era un velo ardiente sobre su rostro. Changli, ciego a la farsa y consumido por la influencia tóxica de Moulin, no tardó en unirse a la campaña de tortura. Una tarde de invierno, el aire cortaba como cuchillas. 15 fue arrastrada hasta el patio, donde un gran barril de madera, lleno hasta el borde de agua helada, la esperaba. Changli, con una expresión de frialdad que 15 nunca pensó ver en él, le ordenó sumergirse. «Para limpiar tu alma impura, 15», dijo, su voz carente de cualquier emoción, «para que aprendas el precio de la deslealtad». 15 se hundió en el agua gélida, el frío atroz le robaba el aliento, sus músculos se contraían en espasmos. 3 horas. 3 horas de tortura silenciosa, mientras el hielo se formaba en la superficie y sus extremidades se entumecían hasta la parálisis. Su piel se puso azul, sus labios temblaron incontrolablemente, pero no hubo queja, no hubo súplica, solo una mirada fija, gélida, hacia el hombre que una vez había sido su mundo. El tormento físico se volvió una constante. En varias ocasiones, mientras 15 subía o bajaba las escaleras de la mansión, una mano invisible, o a veces, la visible de Changli o Moulin, la empujaba. Rodaba por los escalones de piedra, golpeándose las rodillas, los codos, la cabeza. El dolor era agudo, constante, pero cada caída, cada contusión, no la quebraba.
Por el contrario, solidificaba su resolución. Cada moretón era un recordatorio físico de que debía escapar, de que esta vida de miseria no era su destino. El día de su boda con el miembro de la familia Qin llegó, un día que debería haber sido un nuevo comienzo, pero se convirtió en la cúspide de su humillación. 15, con el vestido reparado a duras penas, llegó a la iglesia, una estructura imponente y fría que reflejaba el vacío en su corazón. Las pocas personas presentes, invitados de la familia Qin y algunos curiosos, observaban con una mezcla de lástima y morbosa curiosidad. La hora de la ceremonia pasó, y luego otra. Changli nunca apareció. La silla a su lado permaneció vacía, un monumento a su abandono. La gente murmuraba, las miradas se posaban en ella, cada una un dardo en su alma. La humillación pública le envolvió como un sudario. Se quedó ahí, en el altar, sola, abandonada en el día de su propia boda. Una novia fantasma en una ceremonia que nunca comenzó. La imagen de Changli apuñalándola se superpuso al de su asiento vacío. El corazón de 15 estaba roto, sí, en 1000 pedazos, pero su voluntad era ahora de acero inquebrantable. Los tormentos físicos se volvieron una constante. En varias ocasiones, mientras 15 subía o bajaba las escaleras de la mansión, una mano invisible, o a veces, la visible de Changlio Mulin, la empujaba. Rodaba por los escalones de piedra, golpeándose las rodillas, los codos, la cabeza. El dolor era agudo, constante, pero cada caída, cada contusión, no la quebraba. Por el contrario, solidificaba su resolución. Cada moretón era un recordatorio físico de que debía escapar, de que esta vida de miseria no era su destino. El día de su boda con el miembro de la familia Qin llegó, un día que debería haber sido un nuevo comienzo, pero se convirtió en la cúspide de su humillación. 15, con el vestido reparado a duras penas, llegó a la iglesia, una estructura imponente y fría que reflejaba el vacío en su corazón. Las pocas personas presentes, invitados de la familia Qin y algunos curiosos, observaban con una mezcla de lástima y morbosa curiosidad. La hora de la ceremonia pasó, y luego otra. Changli nunca apareció. La silla a su lado permaneció vacía, un monumento a su abandono. La gente murmuraba, las miradas se posaban en ella, cada una un dardo en su alma. La humillación pública le envolvió como un sudario. Se quedó ahí, en el altar, sola, abandonada en el día de su propia boda. Una novia fantasma en una ceremonia que nunca comenzó. La imagen de Changli apuñalándola se superpuso a la de su asiento vacío. El corazón de 15 estaba roto, sí, en 1000 pedazos, pero su voluntad era ahora de acero inquebrantable. Esta última afrenta, este abandono en el altar, fue el catalizador final. No había vuelta atrás. La noche de la no boda, 15 regresó a su habitación. El silencio de la mansión era un eco de su propia desolación. Pero en esa desolación, una nueva fuerza germinó. Sus planes de fuga, antes susurros de esperanza, ahora se solidificaron en una estrategia meticulosa. Tenía que irse, tenía que encontrar la libertad y el respeto que le habían sido negados. Con movimientos furtivos y un corazón latiéndole como un tambor de guerra, 15 reunió sus pocas pertenencias, la mayoría recuerdos sin valor material, pero cargados de un pasado que ahora enterraba. La noche era oscura, una bendición. Se deslizó por los pasillos, evitando a los guardias, el sonido de su propia respiración el único acompañante. Abrió una puerta trasera, sintió el aire fresco de la noche en su rostro, un soplo de libertad. Dejó atrás el infierno de la mansión Shi, el recuerdo de Changli, la sombra de Mulin, las humillaciones, el dolor. Con cada paso en la oscuridad, se alejaba de la miseria y se acercaba a lo desconocido, al extranjero, a la familia Qin, a una nueva vida, donde, esperaba, podría finalmente reconstruirse y, un día, reclamar lo que le habían arrebatado. Su viaje acababa de comenzar. El barco surcó las olas, una hoja plateada contra el azul infinito. 15 se apoyó en la barandilla, el viento azotando su cabello, llevándose el persistente aroma a polvo y desesperación de la mansión Shi. El viaje había sido largo, un borrón de agotamiento y entumecida anticipación. Ahora, mientras la silueta de una costa extranjera emergía de la bruma, una extraña mezcla de aprensión y una frágil esperanza se agitó en su interior. Este era el nuevo país, su exilio, la promesa de una vida reconstruida. Al desembarcar, fue recibida no por el caos de un puerto bullicioso, sino por una delegación discreta y elegante,
Un carruaje tirado por 2 caballos negros, con el emblema de un dragón entrelazado, la esperaba. Su destino era la mansión Shin, una fortaleza de piedra y seda que se alzaba majestuosa en lo alto de una colina, dominando la ciudad. El lujo de sus salones, la calidez de las chimeneas encendidas y el silencio respetuoso de los sirvientes eran un contraste abrumador con la miseria y el tormento que había dejado atrás. Era un refugio, pero también una jaula dorada. Al menos, eso sentía su corazón aún cauteloso. El día de su boda llegó con la misma formalidad silenciosa que había marcado su llegada. No hubo fanfarrias, solo el peso de un destino inevitable. Shin Yunchen, el enigmático y poderoso líder de la influyente familia Shin, la esperaba en el altar. Era un hombre imponente, de una belleza austera y una mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. Su presencia era de una autoridad innegable, su elegancia innata. 15, ataviada con un vestido de seda blanca que sus nuevas doncellas habían elegido con esmero, se acercó a él. Sus ojos, aún velados por la sombra del pasado, se encontraron con los suyos. No había amor en esa primera mirada, solo una aceptación mutua de un acuerdo. Los votos fueron pronunciados, las alianzas intercambiadas y así, Yang 15 se convirtió en la señora Qin. La primera semana fue un baile de cortesía y distancia. Yunchen era un esposo atento pero reservado. Se aseguraba de que todas sus necesidades fueran satisfechas, desde la ropa más fina hasta la comida más exquisita, pero su corazón permanecía una fortaleza. Una tarde, mientras 15 exploraba los vastos jardines de la mansión, Yunchen se unió a ella. El sol del atardecer pintaba el cielo de oro y púrpura. Él habló con una voz profunda, casi melancólica. «Señora Qin», dijo, su mirada fija en el horizonte, «mi familia tiene una deuda contigo, una deuda de honor. Hace muchos años, mi vida estuvo en peligro, y una joven valiente me salvó. Tu cicatriz en el hombro, la reconocí, el día que te ofrecimos esta unión». 15 se detuvo, su respiración se enganchó en la garganta. La cicatriz, el disparo, el cazador furtivo. Su mente retrocedió en el tiempo, a aquel crepúsculo en la campiña cuando se interpuso entre Changli y la bala. Pero, ¿no había sido por Changli? La confusión la invadió. Yunchen se volvió hacia ella, sus ojos un lago de comprensión. «No te interpusiste por tu prometido, 15», reveló con suavidad. «Fue por mí. Yo era el hombre que estaba cazando en la penumbra». Fui yo quien te vi caer y te llevó a la casa más cercana, donde un médico rural te atendió mientras tu prometido te esperaba en la cabaña. Mi familia te buscó durante años para agradecerte, para compensarte. Cuando la alianza con la familia Shi se propuso y supe de tu situación, no pude dejarte. La revelación la golpeó con la fuerza de un trueno. No había sido por Changli. Él había estado paralizado, sí, pero el hombre al que había protegido, el verdadero objetivo de la bala, era Yunchen, el hombre que ahora era su esposo. Un escalofrío recorrió su espalda, un escalofrío que no era de miedo, sino de un asombroso sentido del destino. Yunchen había presenciado su sacrificio, había conocido su bondad cuando nadie más la valoraba. La formalidad de su unión se transformó, en ese instante, en algo más profundo, una conexión forjada en la lealtad y la gratitud. A partir de ese día, la relación de 15 con Yunchen se tiñó de una nueva luz. Él la trataba con una devoción que nunca había conocido, un respeto inquebrantable que sanaba lentamente las heridas de su alma. Yunchen no solo le ofrecía seguridad y lujo, sino también un amor paciente y protector. Se convirtió en su escudo, su refugio, un muro infranqueable contra el dolor de su pasado. La mansión Qin, con sus techos altos y sus amplios pasillos, dejó de sentirse como una prisión y se transformó en un santuario. 15 comenzó a florecer bajo su cuidado. Las noches, antes plagadas de pesadillas de traición y humillación, ahora eran pacíficas, acunadas por la presencia silenciosa de Yunchen a su lado. Él nunca forzó una intimidad que ella no estuviera lista para dar, sino que la envolvió en una capa de ternura y comprensión. Le trajo libros, le enseñó sobre la historia y la cultura de su nuevo país, la animó a montar a caballo por los campos de lavanda que rodeaban la propiedad. Poco a poco, la risa regresó a sus labios, tenue al principio, luego más abierta y sincera. Yunchen la elevó al estatus de la verdadera señora Qin, no solo por título, sino por sus acciones. En cada reunión social, en cada decisión familiar, su opinión era valorada, su presencia respetada. Ella no era una concubina, ni una mujer de compañía, sino la matriarca de la casa Qin,
con una dignidad y un poder que nunca había imaginado. Él la presentaba con un orgullo silencioso, sus ojos fijos en ella, asegurándose de que nadie la menospreciara. Una tarde, mientras cenaban en el gran comedor, Yunchen notó la cicatriz en su hombro, ahora pálida, apenas visible. Con una delicadeza que le oprimió el corazón, tomó su mano. 15, susurró, su voz cargada de emoción. Me salvaste la vida. No solo ese día, sino ahora también. Me has traído una luz que no sabía que me faltaba. Las palabras no eran grandilocuentes, pero su sinceridad conmovió a 15 hasta lo más profundo. Por primera vez, se sintió verdaderamente amada, no por lo que podía dar, sino por quién era. Su corazón, antes un campo de batalla de dolor y resentimiento, comenzó a latir con una nueva melodía. La felicidad, esa emoción esquiva y dolorosa, se abría paso lentamente. Todavía había cicatrices, recuerdos que a veces se cernían como sombras, pero la luz de Yunchen era más fuerte. Él estaba cultivando en ella una fuerza que no sabía que poseía, preparándola para lo que el futuro pudiera traer, porque sabía que, tarde o temprano, su pasado la alcanzaría, y cuando lo hiciera, ya no sería la misma 15, sería la señora Qin, fuerte, amada y lista para reclamar lo que le habían arrebatado. Su nueva vida con Yunchen era la base, el cimiento inquebrantable sobre el que construiría su venganza. Este era su verdadero amanecer. El carruaje se detuvo con un chirrido de ruedas gastadas frente a la imponente mansión Shi. Changli, recién llegado de un viaje de negocios que lo había mantenido alejado por semanas, descendió con una sensación de complacencia. El aire de la capital, denso con los aromas de incienso y especias, era un bienvenido cambio del tedio del campo. Se había imaginado el cálido recibimiento de Mokulin, sus ojos grandes llenos de afecto, su mano delicada en la suya. La mansión, sin embargo, estaba extrañamente silenciosa, un eco hueco de lo que había dejado. Un sirviente, con el rostro pálido y la mirada esquiva, lo recibió en la entrada. «Joven maestro Changli, ha llegado una carta para usted», murmuró, tendiéndole un sobre de papel grueso y sin sello. Changli frunció el ceño. No era la bienvenida que esperaba. Abrió la carta con impaciencia, sus ojos recorriendo las líneas de una caligrafía que conocía tan bien, una caligrafía que había adornado cartas de amor y promesas. Pero el tono de esta era diferente, gélido y conciso. Changli, comenzaba, sin ningún preámbulo cariñoso. Nuestro compromiso ha terminado. Las humillaciones y el dolor que me infligiste han extinguido cualquier llama que una vez ardiera entre nosotros. He encontrado un nuevo camino, un nuevo protector. Ahora soy la esposa de Qin Yunchen. Te deseo una vida plena y feliz lejos de mí. Yang 15. La carta cayó de sus dedos entumecidos. Su mente se negó a procesar las palabras. Rota, casada, con Qin Yunchen, el temido líder de la influyente familia Qin, era una burla, una cruel broma. 15 no era más que una sirvienta sin dote, una huérfana adoptada. ¿Cómo podría Qin Yunchen, un hombre de su estatus, tomarla como esposa? La mansión, con sus techos altos y pasillos vacíos, de repente se sintió opresiva, fría. Un vacío que antes no notaba, ahora era un grito ensordecedor. ¿Dónde estaba Mulin? ¿Por qué no había evitado esto? La incredulidad dio paso a una punzada de inquietud. La casa, que siempre había resonado con los pasos diligentes de 15, con el leve tintineo de sus tareas, ahora era un mausoleo. Recordó la silla vacía en el altar, la ceremonia abandonada. Había sido una estratagema de Mulin, claro, una forma de consolidar su posición. Pero ahora, con la carta en la mano, una duda gélida comenzó a formarse en su corazón. Buscó a Mulin. La encontró en el jardín trasero, bajo el cenador de glicinas, hablando en voz baja con una de las criadas. Changli se acercó, el papel arrugado en su puño. Pero antes de que pudiera hablar, las palabras de Mulin lo detuvieron en seco. Se había escondido detrás de un seto de jazmines, atraído por la picardía en la voz de Mulin, una picardía que nunca había escuchado. ¿Qué sabrán esos tontos? Mulin se reía, una risa aguda y desprovista de su habitual dulzura. Especialmente ese idiota de Changli. Se lo tragó todo, ¿sabes? Mi corazón débil, el dolor que fingía cada vez que la bruja de 15 tocaba el piano, hasta el embarazo. Pobre iluso, era tan fácil de manipular. Le hice creer que 15 era una amenaza, una serpiente celosa, y él cayó como un tonto. Tuvo que deshacerse de ella. Y el secuestro,
El secuestro que orquesté para que me valorara aún más, para que supiera lo frágil que soy y lo mucho que me necesitaba. ¿Crees que me importa ese viejo paralítico? Por supuesto que no. Solo era un medio para un fin. La fortuna de los Shi será mía, y ese imbécil ni se dará cuenta. 15 era un estorbo, una mosca molesta que ahora está donde debe, ojalá muerta de frío en algún agujero. El aire se le atascó en los pulmones. Changli se quedó petrificado. Cada palabra de Mulin, un puñal que le atravesaba el alma. Su corazón, que antes latía con una obsesión febril por Mulin, ahora se congelaba. Corazón débil, dolor fingido, embarazo falso, un secuestro orquestado y lo peor de todo, ese idiota de Changli. La sonrisa de Mulin, su fragilidad, su amor, todo era una falsa grotesca. El velo se desgarró con una violencia brutal, revelando una verdad monstruosa. La sangre hirvió en sus venas. El hombre que había sido un títere, un ciego cautivo de la manipulación, se enfrentó a la cruda realidad. 15, su 15, la mujer que había sacrificado su cuerpo y su alma por él, la que había recibido una bala por él, la que había derramado su propia sangre para mantenerlo vivo, la que había soportado años de miseria y cuidado. Y él, en su estúpida ceguera, la había apuñalado, la había humillado, la había desterrado. La había creído una amenaza, una serpiente celosa, por las mentiras de esta víbora. La furia lo consumió, una furia fría y devastadora. No era la ira que quema y se desvanece, sino una que se asentaba en lo más profundo de su ser, prometiendo una retribución lenta y dolorosa. Pero bajo la furia, un arrepentimiento desgarrador, un dolor tan profundo que le oprimía el pecho hasta robarle el aliento. 15. Dioses. 15. La había perdido, la había destruido por una mentira, por una ilusión. La mansión, antes un símbolo de su estatus, ahora era una prisión, un eco de sus errores. Su mente colapsaba bajo el peso de la verdad. La imagen de 15, su rostro pálido, sus ojos llenos de amor y sacrificio, se superponía con la mueca cruel de Mulin. Había sido un necio, un monstruo. Ya 15 se había ido, irrecuperable, casada con otro hombre. El mundo que había construido se desmoronaba a su alrededor, dejándolo solo con su culpa, su furia y el abismo de su arrepentimiento. El infierno que había deseado para 15 ahora era el suyo propio.